Hola a todos en casa, ¿cómo están? Soy la doctora Samar y llegó el momento de conectarnos con el programa favorito de toda la familia hispana. Esto es El Chateo. Y escuchen bien lo que tendremos hoy. Sabemos que el autismo es un trastorno caracterizado por un déficit de desarrollo, pero la verdad va mucho más allá. Por eso, hoy conoceremos todas las caras sobre el autismo. Luego a nuestro Fashion Chat llega un especialista que nos dirá: si no te gusta cómo luce tu pareja, ayúdalo a verse mejor. Y mucha atención, porque navegar en internet puede ser mucho más peligroso de lo que crees. Por eso en nuestro último chateo de hoy tocaremos este tema tan difícil. A mi hijo le costó la vida. ¿Hasta cuándo esos retos en las redes sociales? Y con tanto que decir hoy, llegó el momento de comenzar el chateo con este clip. Los datos más recientes que maneja el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos reporta que 1 de cada 68 niños es diagnosticado con algún trastorno del espectro autista. Y ese es nuestro tema de hoy. Vamos a revisar las caras del autismo y para desarrollar este tema vamos a darle la bienvenida a nuestros expertos. Nos acompaña Julia Alzate, periodista y conductora de televisión. Bienvenida, Julia. También tenemos con nosotros a nuestra experta Yugle Rivas, psicocoach Kids. Bienvenida, mi Yugle. Por este lado tenemos a otra experta, Yainewell Romero, una mamá sin filtro. Bienvenida, Yainewell. Y también nos acompaña Eduardo Serrano, actor. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Bueno, chicos, este tema es mucho más común de lo que imaginamos, pero la primera pregunta es: ¿ustedes han sentido que el tema del autismo se ha incrementado a lo largo de los años? Porque siento, no sé si son ideas mías, que antes uno no veía esa gran cantidad de niños con autismo como están ahora. ¿Está aumentando las cifras? La psicología como ciencia ha evolucionado. Hay más recursos para reconocer y colocarle nombre a ciertas condiciones para poder mejorar la calidad de vida. El autismo no es algo nuevo. Se sabe que este diagnóstico tiene alrededor de 50 a 60 años que se descubrió que existía. Ha pasado por una serie de nombres. Anteriormente se llamaba esquizofrenia. Pensaban que las personas con autismo eran personas psicóticas. Hoy en día la investigación apunta a que el cuadro de autismo tiene que ver con una alteración en el cerebro, en la formación de ciertos lóbulos que explican algunas áreas de comportamiento. Por eso cuando hablamos de autismo, no hablamos de locura, no hablamos de enfermedad, no hablamos de un problema, de una situación de anormalidad. ¿Qué pasa? Las estadísticas, 1 de cada 68, apuntan a que hoy en día nos encontramos con la epidemia del autismo y no va lineal ni guarda una armonía la cantidad de casos reportados actualmente con la desinformación e ignorancia del tema. Sí. Porque más grave que el autismo es la ignorancia que se tiene Así es, y como que hay muchísima ignorancia todavía que combatir, pero es lo mismo hablar de autismo que de un trastorno del desarrollo general o un trastorno del espectro autista. ¿Cómo manejar estos tres términos? El autismo está dentro de ese proceso de trastorno de desarrollo. El manual de diagnóstico habla de trastornos en desarrollo en general y hay varias clasificaciones y el autismo está dentro de estas clasificaciones de trastornos de desarrollo. Ok, pero es un trastorno. Anteriormente existían los trastornos generalizados del desarrollo, donde dentro de él estaba el síndrome de Asperger, el autismo, el no específico. Con la evolución de este manual diagnóstico estadístico, hoy en día a todo se le llama autismo, solo que sea categorizado por grados. Hoy en día hablamos de autismo nivel 1, que es el de más leve nivel de funcionamiento, autismo nivel 2, que es moderado, y autismo nivel 3, que es el más severo. Porque hablar de autismo es como hablar del verde más claro al verde más oscuro. ¿Y el Asperger dónde queda en esa fórmula? En el nivel 1, porque es el autismo, el perfil más leve de funcionamiento. Exacto, el que tiene el mayor funcionamiento de todas las, valga la redundancia, las funciones del individuo. Ok, ahora vamos a ver a qué edad se detecta, Eduardo, el autismo y cómo reconocer que un hijo puede estar presentando este trastorno, y vamos a hablar desde tu experiencia. Bueno, se puede detectar desde muy temprana edad, digamos 2 años y medio aproximadamente. No siempre los padres estamos
bien informados sobre el tema y hay conductas en ellos que evidentemente dicen este niño va a tener un cuadro de autismo. Donde la atención, la no mirarte de manera frontal a los ojos, esa actitud a lo mejor que se repite, que es el aislarse, el buscar como un refugio, un rincón, el no comunicar ese mundo que tiene por dentro de alguna manera, ¿no? ¿Tú lo sentiste con tu hijo? ¿Te diste cuenta o fue tu esposa? No, fue el médico. Los médicos en Venezuela le diagnosticaron autismo. ¿Pero qué viste en él? Eso. Una no comunicación visual, una dificultad. Entonces, él hablaba perfecto cuando nació, su proceso, e inmediatamente entró en una etapa de teniendo cada vez menos lenguaje. Hasta que cae Fue como involucionando en el lenguaje. Exactamente. Y fue su mamá, Heidi, quien insistió sobre el tema, porque yo les comentaba, como buen varón, no, mi hijo no tiene eso. Claro, la negación. Yo creo que una de las cosas que quiero insistir en el programa es decirle a la familia, hey, hay que estar pendiente. Sí. No, sobre todo a mis congéneres, a hacerse solidario. Y esto lo digo porque hay un porcentaje muy alto de papás, varoncitos, que cuando se enfrentan al tema, salen corriendo. Sí, eso es verdad. Y hay muchas mujeres que abandonan a sus hijos. Solas se han fajado con el tema. ¿Por qué le tienen tanto pánico a este tipo de trastorno? ¿Es como que una atadura, una discapacidad? ¿Se aterran? ¿Cuál es el miedo que hay, sobre todo en los hombres? Muchos años de trabajo con familias e investigaciones en esta área apuntan a que cuando tú escuchas el discurso de qué hay detrás de las caras del autismo, esto para muchos padres es como pasar la vida planeando un viaje a la playa, planeando cómo iba a ser de perfecto, lo que ibas a llevar, los implementos, y te imaginabas ya en el avión con la piña colada en la playa. Y a los 2 segundos, en fracciones de segundo, tu vida cambia cuando te dan el diagnóstico, te aproximan a él y resulta que aterrizaste en la montaña, en un lugar totalmente desconocido para ti, al que no querías llegar, al que no aceptas llegar. Por eso pasa una fase donde el papá, antes de aceptar lo que pasa por negación, pasa por culpa, pasa por miedo, pasa por muchas fases hasta cumplir su duelo y llegar a él. ¿Qué pasa? Estas personas que no cumplen su ciclo, porque hay muchas cosas involucradas, el tema del ego, sus creencias, sus paradigmas. Tú no te imaginas la cantidad de padres hoy en día que van a la consulta sintiéndose culpables de que el tema del autismo es porque la mamá lo crió así, porque lo heredó de esta manera. Claro, sí, pero hay muchos paradigmas, Julia, pero ¿hasta qué punto los medios de comunicación tienen que ver con esto? Porque no sé, ¿hasta qué punto falta más iniciativa en el desarrollo de campañas educativas? O quizás las estén haciendo, pero con eso de que a mí nunca me va a pasar, la gente no le presta atención a esas cosas que creen que nunca van a vivir. Exactamente. Y fíjate, doctora Samar, que es bien importante, sobre todo, el papel que juegan los medios en esta información, que no hay lo suficiente. O díganme ustedes dónde han visto campañas que la gente muestre al autismo, porque no sabemos tampoco, se ven niños completamente, físicamente normales, y por eso vemos el bullying, vemos toda esa crítica que a veces el comportamiento de estos niños, que a nosotros como padres, si tenemos una condición así en casa, nos duele y nos tortura, que la gente no entienda lo que ellos están viviendo por dentro. Entonces yo nunca he visto una propaganda, una campaña donde muestren niños que se digan diferentes y cómo lucen. Entonces es muy importante para también esos padres concientizarse, ya sea papá o mamá, en la forma de ayudarlos, un poco de guiarlos, cómo tienen que ir evolucionando y qué tienen que hacer. Hay que hacer campañas como más creativas, algo que despierte y que llame más la atención. Tenemos que hacer una pausa comercial y al regreso les voy a preguntar si es cierto que mientras más temprano se detecte este trastorno, tiene un mejor pronóstico para ese niño y su familia. Ya venimos con más aquí en El Chateo. Seguimos conectados contigo aquí en El Chateo hablando sobre las caras del autismo.
Esta pregunta es importante. Mientras más temprano se detecta, ¿hay un mejor pronóstico para el niño y su familia? Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente, es que el objetivo principal es que realmente se determine a temprana edad para poder brindarle todo el apoyo y ese soporte a toda la familia, tanto al niño, a cubrir las necesidades que el niño necesita, y a la familia, y pueda el niño poder alcanzar su máximo nivel, ir desarrollando su máximo nivel en su funcionamiento. ¿Puedes mejorar en forma significativa, Eduardo? En tus experiencias, ¿has visto que tu Cambios, hijo sí, ha sí, tenido sí, cambios sí. importantes? Sí, hay un paquete de terapias que están muy bien orientadas porque cada una de ellas cumple un objetivo específico. Entonces, el niño, si se queda solo en casa, pues evidentemente no tiene ningún apoyo. Estas terapias yo le aconsejo a todas las personas en este maravilloso país, que hay muchas organizaciones que trabajan y hacen grandes esfuerzos por abordar el tema y tratar de darle de alguna manera apoyo. Por favor, dinamicen dentro de ustedes la responsabilidad que tenemos de tener en nuestro núcleo familiar esos ángeles que se les llama autistas. Qué lindo llamarlos ángeles. ¿Qué pasa en las familias donde hay necesidades económicas y los dos tienen que ir a trabajar? Mira. ¿Cómo manejar esta situación? Porque pareciera, y Eduardo me lo está confirmando, que como que cada minuto es importante, que no hay que perder tiempo, que hay que abordarlo inmediatamente. Entonces, ¿cómo hacer en esos estos casos? tipos de países existen ayudas, porque era lo que te iba a ¿Económicas? plantear. Claro. Sí. El niño con autismo está categorizado dentro de algún tipo de incapacidad. ¿Por qué? Hay niños con autismo que cruzan con retardo mental o compromiso cognitivo y niños con autismo que pueden ser superdotados. Entonces, Iba a preguntarte eso. existen paquetes terapéuticos que van a involucrar el nivel de funcionamiento que ese niño tenga, porque indistintamente de las dos áreas, la terapia consiste en enseñarle a hacer lo que no sabe. El niño de muy bajo nivel a hablar y tiene como objetivo principal hacerlo autónomo e independiente para que cuando sus padres no estén él se pueda valer por sí mismo. Y el niño de alto nivel de funcionamiento, que es ese verde claro que hemos hablado, que pasa desapercibido, enseñarle a ser más funcional. Sí. ¿Qué pasa con el autismo leve, el de alto nivel de funcionamiento? Es muy capaz, pero no entiende el doble sentido. Son niños inocentes, son Y en personas ese que pueden Nunca enamorarse. entienden los Sí. chistes. Y la parte En ese social sentido, se ve yo todo afectada. Pecho. Es Sheldon. Es Sheldon, el de Big Bang en Theory. The Big Bang Theory, que era mi Totalmente. personaje Tal favorito. cual lo describe, es Totalmente. él. Ese es el autismo de nivel 1. Yo tengo amistades y, que tienen niños en esta condición de autismo que no es a veces tan severo o es severo, pero son niños que lucen perfectamente como son y viven en otros países que no estamos aquí en Estados Unidos. Y tienen un problema tan grande porque en los colegios no los aceptan, porque no conocen de eso, Y es que no la los aceptan. Entonces, a no ser que de pronto en las escuelas y colegios privados, ni pagando, porque como son niños que no se ven aparentemente, pues, digamos, un niño con síndrome de La Down o algo así, desinformación en entonces las no pueden ir a escuelas. colegios. Ahora, La para estos desin- niños es mejor entrar en una escuela Regular. regular o tener una Dependiendo atención del nivel de especial. funcionamiento del niño, porque eso te lo va a determinar el nivel, a lo mejor el nivel cognitivo, el nivel de integración. ¿Por qué? Porque necesitamos precisamente reconocer cuál es ese nivel para ir potenciando las habilidades. Y hay niños que necesariamente deben estar en un colegio regular y pueden ir evolucionando perfectamente mejor. bien. Sí, es mejor cuando realmente lo necesita, porque cuando el niño tiene Eduardo dice que un nivel de funcionamiento muy bajo, realmente le Es va a ser frustrante. muy frustrante y tanto para el Y niño como para la familia. Mira, mi niño ha estado, desde que llegó a este país hasta ahora, que ya se va a graduar de bachiller, Gracias en a un Dios. colegio del Estado. Regular. Y este- regular. Sí, del gobierno. Ok. Y dentro de los colegios, la gran mayoría tiene programas especiales para incluirlos ellos. allí, O sea, no sale egresado un bachiller para ir a una universidad, pero sale preparado en una cantidad de hechos, eventos, acciones que le son muy favorables. Un ¿Qué- niño qué- con autismo puede ir perfectamente a la universidad. ¿Cuál es tu plan con tu hijo? Sí. De hecho, ¿Qué quiere estudiar él? IFAIU, no, él no va a poder en este caso. Ok. Porque él no va a pasar el examen de rigor académico mínimo para estos casos. Ahora. Pero lo hay. El IFAIU tiene un programa para niños autistas donde le hacen una evaluación y evidentemente, Lo incorporan, si no ¿sabes? cumple con ese nivel, pues IFAIU le dice, mira, no se puede. Pero si no cumple con ese nivel, pero Hay puede otros- volver a hay aplicar y otros volver pro- a aplicar, No, o pero es que ya hay si no muchos cumplió. programas, hay muchos programas donde tratan de descubrir cuál es la ruta. Por ejemplo, el mío,
El mío es un pintor en potencia. Exacto, eso te iba a preguntar. Son niños que tienen cualidades mucho más Sí, potenciales yo los veo así, en Son alguna... superdotados en Sí. áreas. Yo no sé si yo Y es estoy encontrarle y equivocada. descubrirle, ¿no? Exacto, yo no sé si yo estoy equivocada. Cuando yo veo un niño con autismo, yo me imagino un genio, un Mozart, Sí. una persona que tiene cualidades especiales, un niño súper inteligente. Yo no sé si estoy equivocada, como te digo, no visualizo un niño con autismo que tenga un problema Pero es que depende, de depende. Existen las dos existen las dos líneas. cosas. Lo que pasa Pero es que no los he visto. ese Veo siempre los existe. inteligentes. ¿Qué pasa? El verde más oscuro es aquel niño que muchos conocen porque otro grupo de personas asocia el autismo a lo severo, el que se balancea, el que no soporta el contacto físico, el que se tapa los oídos, Sí. pero no solo eso es el autismo. Incluso con defectos físicos. con Cuidado, alteración, exactamente. porque a veces el autismo viene acompañado de una Sí, cuestión. claro. Pero ¿cuál es más común? Por estadística está repartido. Ese porcentaje está repartido en que hay autismo y luego de allí se especifica la severidad. No se puede especificar que hay más de un lado que del otro. Existe el autismo en diferentes ¿El autismo se cura? No. No, Es una no. condición de Es que no tiene por qué curarse. Exactamente. Porque no es El una asunto es al enfermedad. revés. El asunto es al revés. Nosotros somos los que estamos de este lado del Que tenemos que universo. curarnos. No, curarnos no. Entender Por ante eso. qué estamos. Exactamente. Y eso amarlo. Exactamente. Exacto. Porque es una situación que hay que aprender a amarla. Sí. Hay que... ¿Qué has aprendido de tu hijo? A ver, entiendo, Eduardo, y ¿qué es- has aprendido de tu hijo? Mira, que la inocencia tiene un valor Me encanta. incalculable, que la honestidad, la sinceridad, la cosa pura de la vida. Todo eso lo tiene. Eso es lo que a él lo adorna. Y a través de él yo he aprendido a valorizar esto. Y en esto ha tenido mucho que ver su mamá, Heidi Velázquez. Ella ha sido muy preocupada con todo este asunto de las terapias, todos los talleres, ha ido a la universidad, en fin. Pero hay que hacer un equipo. Entonces, así como le echaba plomo a los varones, en este momento aprovecho para felicitar a las madres, incluyendo a Heidi, por esa valentía que tiene Son de grandes guerreras. entregarle a esos niños eso que te están reclamando, que es un poco de atención. Samar, Qué lindo. los padres más resilientes son los padres de niños con autismo. Sí. Son padres constantes que celebran cada aproximación porque aprendes a valorar lo que es Claro. realmente el esfuerzo de los Sí, logros de tu totalmente. hijo. Tú no sabes lo que yo he celebrado en momentos que mi niño de repente descubrió la letra A. ¿Ah? Exactamente. ¿Me explico? Y el valor de la letra A, porque eso es normal en cualquier niño. Exactamente. En ello es un logro. No, y me emociona escucharte, hasta los ojos me brillan porque pasamos por la vida desapercibidos, Lo que o es sea, importante. pasamos No por la vida valorando. sin valorar Sí, los pequeños detalles y esta condición te ayuda a ver, a estar presente aquí ahora y a valorar cada pequeño detalle de la Debemos vida. entender que los niños con autismo no viven en su mundo, viven en en el nuestro. Así es. Y Eso es partiendo desde allí, entender, no los llames autistas, porque el autismo no los determina como personas. Son ante todo personas con autismo y esa diferente. condición altera una parte de su esencia y de su ser. Que tiene que ver más bien con la conexión. Como y además personas, que como son- personas es se cierto. enamoran, sienten, Exacto. perciben cuando los desprecias y cuando eres cruel con ellos. Sí. Así Wow. que edúcate para poderlos integrar, porque estas familias siempre refieren que más grave que convivir con el autismo es vivir con una sociedad que los juzga por no Totalmente. entenderlos. Qué Es verdad. bonito. ¿En Ahora- las escuelas hay algún programa donde le hablan a los niños que no tienen autismo diciendo que un Sí. compañero de ellos está Sí. aquí y enseñándolos a tratar? Sí, Pero- hay charlas. pero- Sí hay, pero perdón, creo que es hace cuando falta hay- que se refuerce, porque no todos los colegios tienen esa integración de todos los niños. No. Hay niños, por ejemplo, mis hijos han llegado a decirme, hay un niño especial en la clase y no saben, no conocen. Hay un niño, lo que pasa es que siendo yo psicólogo, pues los ayudo a entender cómo es el proceso, pero no han diversidad. recibido la Pero información. debería que haber una reunión con los que- niños y las exacto, mamás sin que esté para que presente. puedan integrar a ese otro niño en esa Un último en esa consejo, escolaridad. Eduardo, para esos padres que les acaban de dar un diagnóstico de su hijo con autismo. Lo acaban de recibir y te están viendo en este momento. Yo no sé, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es asumir esto con responsabilidad. ¿Qué significa? Algo muy sencillo, es conectarse con ese angelito, con amor. Entonces, no correr al drama terrible, porque no es ningún drama. Es una condición difícil, ellos viven en un mundo y nosotros somos los que tenemos que acercarnos a ese mundo, no ellos, que lo decías acertadamente ahorita. Nosotros vivimos paralelo al mundo del autismo, pero nosotros tenemos la responsabilidad de acercarnos, comprenderlos, Entender. amarlos, respaldarlos. Eso es todo. Estamos hablando de amor.
El amor a tus hijos es un amor incondicional. Un hijo con autismo, sin autismo, se ama de la misma manera. Exacto. Pero es muy importante estar conscientes de que esto puede pasar. Está ocurriendo entre 1 de cada 68 niños, por lo menos en los Estados Unidos. Entonces te invitamos a que estés alerta, que estés pendiente, a que estés vigilando cómo es la evolución de tu hijo. Y si no lo entiendes bien, búscate el pediatra, búscate un psicólogo para que te oriente, porque mientras más temprano lo detectes, va a mejorar muchísimo la calidad de vida de tu hijo. Muchísimas gracias a nuestros expertos por estos importantes, valiosísimos y oportunos consejos compartidos en el primer chateo de hoy. Y ustedes en casa no se vayan, que ya venimos con más de este chateo. Gracias. Y si no te gusta cómo luce tu pareja, ayúdalo a verse mejor. Ese es nuestro tema de hoy aquí en el Fashion Chat. Y para desarrollarlo vamos a darle la bienvenida a Carlos Mejía, el Fashion Guru. ¡Bienvenido! Hola, gracias por tenerme aquí Qué esta tarde. guapo que viniste tú Ay, hoy muchas aquí. gracias. A ver, Carlos, vamos a leer unos chats que nos han pasado para que tú compartas tus recomendaciones profesionales, ¿ok? Con gusto. Muy bien. A ver, Amelia 1 dice, mi pareja, aunque no es gordo, tiene una pronunciada barriga, una panza. ¿Cómo puedo ayudarlo a disimularla? Ay, Amelia, eso también estoy sufriendo yo de una panza luego de las festividades, pero ese es el truco más fácil de ocultar, ese es el defecto más fácil de ocultar con la ropa. Y a tu marido vamos a ponerle, pues, layers, o sea, capas en la ropa, como tengo yo hoy, una chaqueta, una camisa. En el dado caso que él tenga un estilo de vida un poquito pues más sport, pues puedes ponerle un t-shirt y una camisa arriba y eso le va a bajar por lo menos la mitad de la barriga. Y si tiene las rayas verticales, pues mucho más va a tener el efecto de alargarle la cintura, la silueta, perdón. Es decir, no es recomendable que use la franela o la chemise sola, sino siempre Mi con amor, algo porque si encima. la usas sola se va a marcar mucho más la barriga. Entonces lo que tenemos que tratar de ocultar esa, porque me imagino que ha adquirido esa barriga con el tiempo y me imagino que usa la talla de antes y por ende la ropa le queda así como mucho más apretada, como así como el salami empacado al vacío. Y es cierto que cuando te vistes del mismo color disimulas más una barriga pronunciada, es decir, en No vez de disimula camisa la blanca. barriga, lo que te puedes ver es más alta, pero la barriga y la forma del cuerpo sigue igual. Ok, seguimos. Mariorini pregunta, me encantaría que me ayudaran a buscar qué tipo de ropa debe usar mi esposo, que es demasiado flaco y siempre luce como un perchero. Ay, Dios mío, pero eso es una bendición. ¡Qué ¿Dónde está ella que se está quejando de que su esposo es muy flaco? Pero si ese es el caso, usted tiene que evitar. Mire, le voy a dar 2 trucos de estilismo de moda de hombres súper chévere que le van a usar y van a ser prácticos y fácil de hacer. A ver. Lo primero es que si su esposo es muy flaco, pues tiene los brazos que no son tan masudos, que es lo que a las mujeres pues le parece muy sexy, pero para lograr el efecto de que se vea un poquito con más volumen, usted la t-shirt se la dobla y la enrosca un poco y esto le va a dar el efecto visual de que es un poco más fornido el señor. qué Eso es por bonito. una parte. Y si es el caso de que ya no quiere mostrarlo, pues utilizar los t-shirts 3/4 o las camisas 3/4, lo que le van a dar un poquito más de grosor a esta persona, visual. Y también tratar de no usar colores muy sólidos o colores que sean o líneas verticales, como lo dijimos en el ejemplo anterior, sino que utilizar muchos estampados grandes que van a hacerlo ver con mucho más volumen. Y otra cosa importante, comprarse la ropa de la talla de su esposo. Si se la compra unas tallas más, pues mucho más flaco se va a ver. Ay, Entonces, si claro, lo va a parecer una ajustamos, bolsa. claro, si lo ajustamos, pues entonces se va a ver un poquito con más de, por supuesto, de, pues, Fíjense qué de- interesante cómo aprende uno aquí en el chateo. Y bueno, todo lo contrario de lo que dijo para los gorditos. Más o menos, más o menos. Los gordos tienen que, o lo que estamos pasados de peso, porque me incluyo, Pasadito de peso. pues lo que deben de hacer es utilizar la ropa no tan ceñida al cuerpo, porque lo que vamos a tratar es, como le dijimos al principio de la barriga, pues hacerlo con todo el cuerpo, disimular un poco, porque si ajustamos mucho la masa, pues obviamente mucho más se va a ver. Entonces, usted trate de comprarse la ropa una talla más o de la talla que es, porque lo que le pasa a mucha gente que está en sobrepeso es que cree que fue la talla de hace 20 años. No, usted tiene que la talla actualizarla ¡Ay, qué y frustración! medirse y pesarse y en congruencia con el peso usted se va a comprar la ropa de la talla que es. Ay, Entonces, en función de eso, aparte de eso, el unicolor te va a disimular un poco porque va a hacer que te veas más esbelto. Si te ves más Exacto. esbelto, más largo. ¿Qué quiere decir? No tiene que ser solamente el negro, que la gente dice
dice, me tengo que vestir siempre de negro para verme flaco. No, un color oscuro puede utilizarse como el azul Azul oscuro, marino, el vino rojo tinto. vino tinto, por supuesto, te va a disimular. Y si te viste de un solo color, de un color oscuro y de ropa que sea un poquito suelta, pues vas a lograr un efecto visual muy agradable bien. para ti. Entonces, fíjate, Belkis dominicana, fíjate. Ay, de mi dominicana. país, un saludo. Dice, necesito un consejo para ayudar a vestir a mi novio, que es más bajito que yo, y quisiera que no se vea tan chaparrito con la ropa que usa. Ay, Dios ¿Cómo mío. estilizar a un hombre? Ay, Dios mío, mira, lo primero es que tú no te puedes poner muchos tacones muy altos, porque entonces Exacto. le vas a llevar mucha gabela. Trata de ponerte tacones que no sean muy altos para él, y también tú, el truco no será tanto para él, sino para ella. Si ella tiene que ponerse blusas que la partan a la mitad para que visualmente se vea ella un poco más chiquita, o sea, no se va a ver más chiquita, pero se va a ver un poco más recogida, vamos a decir. Igual que el ejemplo que pusimos con el flaco, vamos a utilizar pues estampados muy grandes para que tú te puedas ver visualmente un poquito más reducida en comparación con él. Y él que se mantenga usando las camisas por fuera, que lo van a hacer ver más largo, porque si se corta con el cinturón visualmente se va a ver a la mitad. Oye, para todo hay solución en esta vida. Muchísimas gracias, Carlos, A por estos ustedes. valiosos consejos compartidos en nuestro Fashion Chat. Y ustedes en casa no se muevan, porque al regreso vamos a aprender cuáles son esos retos tan peligrosos que hay en las redes sociales. Ya venimos con más aquí en el Chateo. ¡Ay, buenísimo! Y seguimos conectados contigo aquí en el Chateo, hablando sobre un tema muy difícil y hasta peligroso. A mi hijo le costó la vida. ¿Hasta cuándo? Con esos retos en las redes sociales. Y es que hoy en día nuestros hijos tienen un acceso ilimitado al internet que los entretiene, que los distrae, que los ayuda incluso a hacer tareas. Pero nosotros los padres nos hemos descuidado mucho, porque detrás del internet pueden haber peligros muy grandes, como estos retos que están ocurriendo y que están cobrando vidas en nuestros hijos. Vamos a hablar sobre eso, pero primero quiero que hablemos sobre a qué edad debería un niño comenzar a usar el internet. Bueno, la verdad lo digo por mi experiencia, Samar. Mi hijo tiene 16 años, mi otra niña tiene 14, ya tengo una mayor de 28. Pero en el colegio siempre todas las tareas son ahora con la computadora. Entonces a veces yo tengo que estar vigilando a mis hijos todo el tiempo. A veces uno en las tardes no está en la casa y uno confía en que realmente en el internet estén haciendo sus tareas y no. Entonces a veces uno dice, no puedes utilizar la computadora. Bueno, no haré el trabajo. Pero entonces uno cómo hace, ¿no? Fíjate, es qué planteamiento tan importante, Julia Alzate, y con eso quiero empezar. La mayoría de los padres trabajan. Julia trabaja, yo trabajo, todo el mundo trabaja. Entonces, ¿cómo controlar la computadora de tu hijo, el acceso a internet cuando estás todo el día trabajando? Él puede hacer lo que Yo quiera creo en su que habitación. Una de las cosas importantes es poner controles parentales en cuanto a la computadora. Nosotros necesitamos eso en primer lugar, poner esos controles parentales, software, aplicaciones, todo que nos puede ayudar a controlar un poquito eso. Pero aparte de eso, nosotros necesitamos estar presentes como papás, no todo el tiempo con el niño. No es que estar presente como padres no quiere decir que estemos ahí al lado del Pegado niño como todo un el llavero. tiempo, Sargento. pero sí No. estar atentos y en constante comunicación con los hijos, porque muchas veces nosotros le dejamos a las demás personas o al internet o a que se vayan enterando de las cosas y no estamos allí educando y presente en la vida de nuestros Es decir, hijos. Claro. Yainewell, que no nos estamos anticipando. Exactamente, Estamos necesitamos reaccionando. anticiparnos, porque mira, muchas veces, yo le digo muchas veces a los papás, hay que explicarle todos estos retos que están ocurriendo, todas las situaciones que se presentan. ¿Por qué, Samar? Porque muchas veces, nunca te ha sucedido que vas a una situación y dices, yo hubiese hecho esto. Yo Claro. hubiese respondido de esta otra forma. Necesitamos anticiparnos y anticipar a los niños a que sepan cómo van a reaccionar ante una situación específica. Me Claro. parece muy inteligente, pero ¿a partir de qué edad un niño tiene el riesgo de caer en este tipo de juegos peligrosos? ¿Qué pasa? En referencia a todo lo que han mencionado. Sí, es verdad, los niños de hoy en día son muy tecnológicos porque el entorno los lleva a hacerlo. Sin ese recurso no pueden funcionar donde hay que hacer la tarea, son invitados a fiestas por allí. Pero es importante entender, ellos nacen con el chip de la tecnología por la era en que vivimos, Sí. pero no nacen con el software para saberla usar. Entonces, como no tienen ese software, entiéndase por esto su sistema operativo para accionar, necesitan padres que utilicen estructuras que te permitan
tener de alguna manera el monitoreo, porque la palabra clave aquí es qué ven, cuánto tiempo lo ven y cómo utilizan ese recurso. Ese contenido. Exactamente. Si no estás en casa, hay maneras de hacerlo porque hay controles parentales que tú puedes manejar desde tu teléfono sí. para poder ver, bloquear algunas páginas, chequear con quién tus hijos hablan, qué es lo que tus hijos ven, porque un niño no tiene la madurez cuando se habla de la infancia, por algo llega la adolescencia, para tener la conciencia de decidir qué está bien, qué está mal, cuál es el límite de lo correcto o lo incorrecto. Entonces, ¿qué pasa? Existen mentes flexibles, pensamientos más vulnerables, mentes con más carácter y criterio. Debemos entender que cada persona tiene una manera diferente de entender y de ser. Este tipo de retos y de situaciones se apodera de la vulnerabilidad de las personas Pero no flexibles. importa la edad que tenga. No, puede no tener importa. 3 o Hoy tener en día, 11, porque estamos grabando en la pauta, tiene que ver en una época en que estamos de revuelo con el tema de lo que estamos viviendo de retos. Acabamos de pasar de la ballena azul, no sé si escucharon ese reto, sí, ahorita que lo se vamos a cobró un revisar. pocotón de vida. Hoy en día estamos con el Momo Challenge y ¿qué es lo que está pasando? Niños pequeñitos que le pones el YouTube o le pones alguna le actividad pones Peppa Pig. para que se entretenga, se filtra información, porque estas sectas que anteriormente existían, que anteriormente cuando tú eras chiquito, no vamos a dejarlo salir, ni vamos a dejar que se mueva porque le puede pasar algo, hoy se están apoderando de los recursos Claro. Pero tecnológicos. entonces, ¿cómo poner un control parental cuando en un YouTube Kids se mete el... Precisamente por eso es que nosotros tenemos que estar alertas y no solamente, y por eso es que digo que hay que educar a los niños, porque si se lo deja solamente a los controles La parentales, prevención. va a pasar que cuando se le presente no sepa qué hacer, porque este challenge de Momo comenzó hace el verano pasado con el WhatsApp en los adolescentes, pero hoy en día se está llevando a un nivel más pequeño y da instrucciones precisas de suicidarse al niño. Pero ¿no creen ustedes que la adolescencia, al ser una etapa tan difícil Sí, o con tantos cambios, son como el blanco perfecto Sí, para Porque este tipo de enfocan retos? el adolescente. Exacto. El adolescente está perdido en búsqueda de identidad. Aquel adolescente que no ha desarrollado carácter ni criterio Va a por sentir que sentirse pertenece. aceptado, Exacto. acepta Claro. los retos. Y Claro. muchos papás dicen, no, es que el mío no va a caer en eso. Cuidado, Claro. papá, porque hoy en día es más común de lo que tú te esperas este tema de los retos y de competencias que ha cobrado la vida de muchos niños. ¿Qué tiene que tener un adolescente para ser vulnerable y caer en este reto? Bueno, Falta de amor, no sé, autoestima. La verdad, yo no sé, como papá, yo digo, a veces uno les da todas las bases a sus hijos, les da todo el amor, uno es papá presente, casi todas las tardes estoy en mi casa, pero ¿sabes qué? Yo también considero, y que me pasó a mí con mi hija de 28 años, a veces es las amistades nuevas. Ajá, Que muy uno- bien. O sea, ellos vienen Bravo. educándose con el grupito de amigos de la casa, de los amigos, llegan y cambian de colegio. Pero Y creo que vienen más amigos y después uno, a no ser que esté todo el tiempo, ¿y con quién estás hablando, mi hijo? Y este no, Pero ¿quién ya es? No. va. O sea, ¿me entiendes? Ya va. Cambiantemente. Con eso, o sea, puede tener influencia el adolescente por su etapa natural, tiene más influencia del medio externo, es cierto, pero realmente no podemos responsabilizar y dejar allá afuera lo que está aquí adentro, ¿ok? Que se ve desde infancia. Necesitamos ayudar a nuestros hijos a responsabilizarse y a ir trabajando en su integridad, en su emocionalidad, en su autoestima, en su autocontrol, ¿ok? Entonces, Me encanta lo que estás claro. diciendo. Se llama inteligencia emocional. ¿Y Inteligencia qué pasa? emocional. Tú estás viendo que ese niño, porque Samar, ese adolescente que cayó en el reto, eso no pasó de la noche a la Ajá. mañana. Sí, Ese totalmente. previamente fue un niño que porque era niño lo escudaban desde allí, donde no se relacionaba, no tenía carácter, no tenía Hay criterio, signos de alerta. jugaba a lo que los otros Exactamente. niños querían. Entonces, ese niño Es más que de vulnerable. pequeño tú estás observando y tú dices, porque hay papás que lo ven, yo noto que el mío quiere jugar con la taza blanca, pero los amiguitos llegan con la amarilla y él termina diciendo, bueno, sí, vamos con la amarilla. No tiene y no criterio. se llama asertividad, hacer valer tu punto de vista, no de forma agresiva, tampoco pasiva, pero tener un punto de vista que te ayuda a valer tus derechos. Cuando esa habilidad, porque las habilidades Sí, sociales se sociales. tienen o no se tienen, el niño no la tiene, probablemente es ese adolescente que llega a aceptar todo esto. Claro. Ojo, si Se tu hijo puede de edades desarrollar. tempranas presenta eso, enfócate no en criticarlo, sino en enseñarle cómo hacerlo. Exactamente. Tenemos que hacer Claro. una pausa Exacto. comercial. El tema está muy interesante. Espero que estén anotando en casa todos esos tips. Y al regreso vamos a ver cómo entender o cómo descubrir
que tu hijo, adolescente o no, está participando en uno de estos juegos y cuáles son los juegos actualmente más peligrosos. Ya venimos con más aquí en el Chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en el Chateo desarrollando este interesante y peligroso tema. ¿Hasta cuándo los retos en las redes sociales? A ver, ¿cómo saber que nuestro hijo está en un reto de estos? ¿Cómo descubrirlo? ¿Cómo darnos cuenta? Es Sí, estoy difícil, perdida. es difícil descubrirlo porque ellos muchas veces están en secreto entre ellos mismos, hacen muchas cosas para que los papás no los descubramos. Pero creo que una de las tareas de los papás es estar con ese canal de comunicación abierto todo el tiempo y tratando de mantener esa confianza con los hijos, ¿ok? También conocer mucho lo que son los retos y lo que está pasando para que de esa manera podamos discutirlos con ellos inclusivamente y involucrarlos en cuáles son las consecuencias que puede presentarse. Que puede ocurrir, si porque eso en sucede. el caso de, por ejemplo, las anoréxicas y las bulímicas, hay páginas como Ana y Mía, donde le enseñan a los hijos, a los niños a vomitar, a engañar a los Sí. padres, pero una anorexia tú lo ves, una bulimia de Sí, repente se exacto. descompensa y es fácil, pero aquí no lo ves. De repente sí se corta así, pero de resto no lo ves. Lo que pasa es que hay... Perdón, Adelante, yo estoy en las redes sociales y en la tecnología supuestamente al día. Yo hasta ayer me enteré del Momo Challenge. Pasa O sea, Fíjate, no tenía- y tú tengo vives hijos y trabajas en las redes Exacto, sociales. Exacto, no tenía ni idea en qué estaban estos challenges. No sé, Entonces, como dice Jane Well, educarse y que los padres entren a ver de qué se trata el juego es importante. Lo que pasa es que, Samar, mi pregunta, ¿cuántas casas y cuántos hogares existen y cuántos padres observan y cuántos padres ven a sus hijos? Cuando tú observas, es que tú dices, Andrea tiene una semana con ropa manga larga y de alguna manera siento que le doy Estar el vaso de presente. agua y no me deja ver qué está pasando. Es Estar esa mamá que presente. cuando hace así se da cuenta que hay una cortadura. Estar Entonces, presente. estar presente no es lo mismo que estar en la casa. Sí. Así es. Estar presente si sabes que esto está pasando, que estamos en una época de riesgo y de muchas tentaciones. Te toca estar supervisando y en hipervigilancia de los comportamientos de tu hijo. Entender que si empieza, porque no es un juego, mami, que me tengo que tomar un huevo crudo, estos niños se inventan. No, ¿qué hay detrás del huevo crudo? Porque la primera Exactamente. tarea detrás del huevo crudo es tomársela, pero la última probablemente es lanzarte por la ventana o empujar a un compañero. Así Entonces, es. no subestimes que esto es un tema de cosa de niños o que son Ah, travesuras, porque puede llevarte Ahora, a consecuencias muy chicas, graves. ¿qué hay detrás de una persona que crea juegos como estos tan Exacto. macabros? Bueno. ¿Por qué? O sea, ¿en qué gana alguien, quizá en Rusia o en Japón, o no sé dónde está el creador del Momo, viendo que o de la ballena azul, viendo que los niños se están suicidando? Porque ¿Cuál exi- es el objetivo? ¿Qué pasa? ¿Terrorismo? Rafa? ¿Por qué existe ¿Qué? el terrorismo? ¿Por qué existe todo lo negro o lo que no está bien? Es parte de la vida, el yin y el yang, pero el tema no es que se presente o no. Esto no es más que un avance más de esas sectas que toda la vida, cuando nosotros eran niños, nos decían, no lo dejes solo que hay una secta por ahí que está matando niños y se Secta toma la satánica. sangre. Se los llevan y Ahora los que roban tienen y tal, el claro. recurso más vulnerable para un niño, que es lo tecnológico, para poder acceder ahí y en masa llegar a la crear el masa. Pero caos. es Es gente mucho más es fácil, gente claro, que es gente que son tiene problemas, psicópatas. Gente exacto, gente que dañada. tiene problemas Gente a nivel mental y tiene los niveles de psicopatía sumamente Sumamente elevado. Y el goce de ellos está en esto, en Exacto. crear el caos, en dañar a los niños. Llámese el niño, la humanidad, porque cuando hablamos de psicopatía es obviamente crear un complot con premeditación y alevosía para llegar a su objetivo. Y que es utilizan dañar. dos herramientas muy maquiavélicas. Una es la necesidad del niño de pertenecer a Sí, una sí. comunidad y de sentirse importante. Y por eso estos niños vulnerables entran Claro, porque claro. te enseñan a pertenecer. una Y juega. lo otro es la Analizan. competitividad. Claro. Dicen, a ver quién lo está haciendo mejor. Ellos analizan y saben qué punto van a perfil, a jugar dónde voy porque a ellos llegar. ellos van a ver cuáles son las debilidades por donde pueden y la vulnerabilidad del otro cada por donde quien. pueden Son ellos presas llegar. exactas que se estudian. Exactamente. Ellos saben dónde van a Ahora llegar. vamos a explicarle a los padres que nos están viendo cuáles son los retos más famosos o los más peligrosos, los que más han resonado últimamente.
infórmame. Sí, Creo, A que, ver, ¿cuáles creo son? que la ballena azul, La ballena azul, lleva ¿de el qué se primer trata? lugar, que es, ellos van contactando al niño y van poniendo tareas gradualmente hasta la última tarea es llegar al suicidio. Generalmente se lanzaban de un edificio, hacían ¿Pero cómo lo atentaban contra contactaban, Yaine Well? Este, ¿Por Instagram, por Twitter? todo esto es a través de las redes sociales, de todo lo que es la parte tecnológica, ¿no? Y entonces ellos entran en ese juego y van O sea, te van poniendo pequeños Exacto. retos. Pero aquí hay dos cosas. Estamos hablando de los retos que están dirigidos por estas cabecillas que están detrás de las redes sociales, donde entra la ballena azul, el Momo Challenge, pero también existen un grupo de retos que están encabezados por bandillas de secundario, de Sí. colegio, que no son promovidos por ninguna cara, sino por los propios estudiantes. Sí, y esos retos también los papás deben estar conscientes que existen. Por ejemplo, Para ser el que- popular y el- estar en y nuestro el que grupo, se tómate golpeaba. tanta cantidad de jarabe. Si lo haces, eres valiente. Sí. A comerse cosas que no son la comestibles. cucharada de Exacto. canela, Mira, tomarte se una comían cucharada los de pots canela. de esos del el jabón, el que se daban el golpe, el que se dan el ¿cuál es golpe ese? aquí, se dan un golpe y se desmayan, ¿ok? Porque le falta el oxígeno y se desmayan. Entonces, El jabón, ¿cómo era? ¿Se tenían que comer el jabón? La pastilla. Mira, inclusive hay retos que también van a la parte sexual. Hay niños que para pertenecer en el grupo, las niñas se tienen que besar con las niñas y los niños se tienen que besar con los O niños hacer para orgías. poder, exacto, pertenecer hacer al orgías, grupo. Entonces, Dios. son No, muchísimos retos los que existen. Hay infinidades, pero por eso tenemos que trabajar a La nivel de los anticipación. niños. Y ese momo, me Exacto. preocupa el momo. Ese es Ah, porque ese Porque es es el un muñeco muñeco actual. horrible que sale en todos lados. Eso es una estatua divina. japonesa que es mitad persona y mitad gallina. Y de allí salió lo del ¿Y huevo cuál de es el Momo Challenge? El momo llega porque a través, primero en el verano pasado se comenzó por el WhatsApp, donde ya hace una llamada a medianoche y evidentemente ya han hackeado el teléfono, la información que tiene el niño y tienen información personal del niño. Entonces el niño queda sorprendido al esta persona estarle Llamar. diciendo, Estoy en tu mira, casa. tu mamá se llama así, esto pasa, Dios. le dan información y lo van haciendo instrucciones para que el niño vaya atentando contra su propia vida. Ahora yo te pregunto Qué algo. fuerte. Como Si una la llamada yo la hipnosis, recibo a mis prácticamente. 17 años, yo tengo capacidad quizás y criterio Claro. de no dejarme Ajá. influenciar. Pero ¿qué hace un niño de 7 años recibiendo una llamada? Es decir, que duerme con el celular. La pregunta sería, ¿es el reto o es la no supervisión de los padres? exactamente. Ahí, El dejarlo. ahí está el El punto de eso. Ahora celular. lo del juego Momo está bajando más a nivel de edad, porque anteriormente comenzó por el WhatsApp para los adolescentes a través del celular. Pero ahora... Porque a menor edad es más vulnerable. Exactamente, pero ahora está en YouTube que le sale en medio de los videos de las comiquitas, de le cualquier dice que comiquita sí, que sí. están viendo. Sí. Y les ¿Y van qué hacer en pidiendo. ese caso? ¿Cómo reportarlo? Deben haber... Sí o sea, se porque YouTube reporta. debe tumbar esos Sí, videos. pero tarda como 2 semanas en tumbarse. Sí se reporta, pero tardan como 2 semanas. A medida que van recibiendo las quejas de que eso está pasando, pero todavía en 2 semanas, ¿cuántos Tamara, Pero pueden ¿qué puede hacer hacer? entonces? Llama- Porque mi ¿qué pregunta pasa? Si tú sería- estás trabajando y tienes a tu hijo frente a ti viendo Yo YouTube... te pregunto a ti, si Exactamente. tú estás en un vecindario donde ya la policía les dijo, cuídense que hay un sádico que está violando mujeres, ¿qué es lo primero que tú vas a hacer? Exacto. Tomar las previsiones Claro. para que el sádico, tú no seas presa de su actuación. La prevención, no esperes que el problema pase. pase. El problema de muchos padres es usar esta creencia. No lo voy a preocupar, no se lo voy a decir para que no le dé miedo. Para que no se Para que asuste. no que lo no se busque, asuste. para que no Para lo que no lo busque. Entonces, busque, si cierto. tú no preparas al niño papi, hay una gente mala que se metió en los videos y le explica que todos los niños saben que es un Claro. hacker, y Exacto. le vas a explicar lo que está pasando, a él no le va a sorprender tanto porque él te va a ir a avisar. Mami, Mami, me mira lo que pasó me eso. salió. Pero lo Exacto. preparaste, así como le dices, no le aceptes dulces a extraños. Así como le dices, No te nadie vayas con puede un tocar tus extraño. partes Claro. privadas. Así es. Si Anticípale una lo que está persona pasando. Entonces, extraña puede manipular el hijo de uno, ¿por qué uno como papá no? No, Exacto. ¿me entiendes? Y ahí es Además, que se otra trabaja cosa, un niño que pasa tanto tiempo en la computadora, oye, ahí hay también un problema. Claro. Hay que Y hay que mantener los estar- niños en cosas también un poco más Así es, y estar habilidades pendiente eso. también de las escuelas. Me preocupó muchísimo no solo el internet, sino este tema de los Claro, retos en las sí. escuelas, que Muy los niños comunes. caen por esa necesidad de aprobación. encajar. Claro. Si Dios te dio la bendición de tener un hijo, debes asumir la responsabilidad de amar
amarlo, cuidarlo y protegerlo. Y en la anticipación está el éxito para prevenir cualquier tipo de estos juegos macabros que podrían acabar con la vida de eso que más quieres, que es tu propio hijo. Muchísimas gracias a nuestras expertas por estos valiosos consejos compartidos a lo largo del programa y los invitamos como siempre a mantenerse conectados con nosotros día a día en su programa favorito, El Chateo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.